La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Tecnólogo en administración. Con él vamos a analizar la coyuntura política, económica que está viviendo el país a raíz del 7 de febrero de las elecciones. Pero antes de entrar con Diego, vamos a conversar con Ercilia Castañeda, quien es la coordinadora provincial del Movimiento Plurinacional Pachacutic. Los Chasquis, una delegación nutrida de la provincia de Imbabura, partió desde Ibarra y vamos a conocer a dónde van, cuál es el objetivo. Ercilia, gracias por recibir esta llamada telefónica. Ercilia, buenas tardes a través de APAC TV. Estimada Jimena, muy buenas tardes y quienes nos están acompañando en este medio de comunicación, que tengan un buen día. Sí, en efecto, nosotros desde la provincia de Imbabura nos estamos activados para que pues seamos partícipes de la movilización y sobre todo la concentración para el día de mañana como un espacio de denuncia a estas irregularidades y el fraude electoral que se ha registrado en las elecciones de este 7 de febrero de este año, en el cual no ha habido ninguna garantía hacia la voluntad soberana que ha sido expresada por el pueblo ecuatoriano en las urnas, y no es solamente eso, sino también que anteriormente venían realizándose o dándose estas irregularidades por parte de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Desde la provincia de Imbabura hoy día ya partieron desde la ciudad de Ibarra, ya estamos avanzando por el cantón Antonio Ante y estaremos próximamente llegando a Otavalo. Está saliendo una caminata de chasquis que son representantes de cada una de las delegaciones de los pueblos, de las organizaciones, de mujeres, de jóvenes, expresando su indignación, su descontento ante esta forma de actuar de las autoridades electorales que no ha dado certeza, paz, tranquilidad en el pueblo ecuatoriano. En esa medida aspiramos que ya el día de mañana nuestros compañeros y todos podamos estar sumando como pueblo ecuatoriano. Estos sucesos, si bien es cierto, hoy por hoy está el movimiento indígena, el movimiento Pachacuri, el afectado, pero si es que se maneja de esta forma fraudulenta, con un sistema informático inseguro, en donde no se respeta, se cumple la palabra, es muy peligroso para la democracia ecuatoriana, y que esto sea un precedente para que se garantice la democracia, para que se transparenten los procesos, para que las autoridades ya no huyan de una sesión, sino más bien asuman con mucha responsabilidad. Y esto no va a ser solo una denuncia en el ámbito nacional, sino más bien esta denuncia es también para la comunidad internacional. No es posible que ya en 15 días los veedores internacionales hasta ahora no se han pronunciado, y eso dice mucho, y eso es muy preocupante para nosotros como país, y como no también pues la imagen que se está dándose a nivel internacional. Ercilia, los chasquis, una práctica milenaria, ¿por qué decidieron ustedes acogerla en esta oportunidad? ¿Y cuántas personas llegan desde Ibarra y acá en Otavalo? ¿A qué hora estarían los chasquis? Bueno, para quienes nos están acompañando, los chasquis son los mensajeros, los que llevan la vocería, la encomienda, y eso ha sido muy práctico,
tradicional para los pueblos indígenas, y en esta ocasión no es la excepción. Se está asumiendo desde cada uno de los pueblos, y el mensaje que ellos están llevando es que sí es posible un país en donde se administra, se gestione la cosa pública con transparencia, con honestidad, en donde se garantiza la democracia, y en ese sentido nuestros compañeros en cada pueblo se van sumándose, y así estaría con la caminata llegándose al día de mañana. Gracias, Ercilia, por estar en vivo y en directo. Estamos a través de APAC TV. ¿A qué horas llegarían más o menos acá a Otavalo, Ercilia, el Chasqui? Estaríamos aproximadamente unos 15, 20 minutos, porque ya vamos avanzando, y aspiramos también que más hermanos otavaleños puedan sumar en esta marcha por la transparencia y la democracia. Muchas gracias, Ercilia. Estábamos con Ercilia Castañeda vía telefónica. Ella es la coordinadora provincial del Movimiento Plurinacional Pachacutic, listas 18. Desde la ciudad de Ibarra a las 11 de la mañana o 10 de la mañana salieron ya un grupo de afines a Yacu Pérez para, como decía Ercilia Castañeda, para dar una voz de protesta sobre el fraude electoral manifiesta. Ayer supimos y transmitimos también en APAC TV ya los delegados, Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, el secretario, ya dieron los resultados, de preliminares de asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, quienes irán a la segunda vuelta también. Esperemos que no pase a mayores, pero el Chasqui está llegando ya a Otavalo en 20 minutos en el pueblo Cayambi. A medida que van caminando hasta llegar a Quito se van sumando más y más personas, decía Ercilia Castañeda. Después de este corte, después de un corte comercial, unos segunditos nada más, un cortecito, una cortina, vamos a conversar con Diego Bosmediano, tecnólogo en administración, a conversar sobre este tema que está aconteciendo en el Ecuador y que tiene incidencia internacional. Ya volvemos. Ahora sí, ese es Y ya estamos con Diego Bosmediano, y ustedes le ven, dicen, ¿cómo es? No, vamos a una cortinita y ya está aquí Diego Bosmediano. Es el tema de que cuidamos también las medidas de bioseguridad. Estamos a una distancia que disponen el COE nacional, el COE cantonal y las normativas a nivel internacional. Y para una buen entendimiento con ustedes, seguidores de APAC TV, nos quitamos nuestras mascarillas, pero las tenemos aquí cerca nada más cuando tengamos que conversar con los compañeros, los técnicos también que están tras cámaras. Y a ustedes pedirles, seguidores de APAC TV, que si quieren realizar algún comentario, una pregunta, opinar con el debido respeto hacia los pensamientos de cualquier tienda política, movimiento político o las personas que tengan cualquier criterio, hágalo a través de APAC TV, y inmediatamente estamos trasladando en vivo y en directo, en este caso a Diego Bosmediano, para que aclare o responda a las inquietudes que usted tenga. Diego, buenas tardes. Bienvenido a La Tulpa. Muchas gracias primeramente por la apertura de estos espacios de comunicación que son esenciales en estos momentos. APAC TV se ha caracterizado por la manera imparcial de comunicar sobre estos procesos tanto electorales como los que ha venido haciendo, un medio de comunicación muy admirable por su trascendencia y por lo que representa hoy en día. Primeramente, gracias por este espacio, vuelvo y retundo, es algo necesario para los jóvenes, para las personas adultas y todo, el mantenerse informados a través de estos medios de comunicación, pero hay que también saber comprender de que los medios de comunicación hoy en día en nuestro país juegan un papel muy esencial para todo lo que es el votante, el veedor, el candidato. Muchas personas, cabe recalcar que el término de comunicación es muy amplio. Claro.
hay que comprender qué es en sí la comunicación, ¿no? Hay muchas personas que tienen un mal criterio sobre la comunicación y dan una comunicación partidista orientada quizás al candidato de su posición o de su favoritismo, pero en este caso vamos a hacer un análisis desde el punto de vista de la comunicación que sea imparcial, es decir, sin favor ni de un extremo ni de otro extremo, sino un análisis completo sobre el tema. Antes de llegar a eso, Diego, a ese análisis que vamos a realizar, sí nos gustaría, hablaba de la juventud de Diego. ¿Cuántos años tiene Diego? 25 años. Joven, todavía está dentro de la normativa legal de aquí en el Ecuador, dentro de la juventud, ¿no? 25 años. Le preguntaba, joven, un analista político, tecnólogo en administración, y algo... ¿Por qué esto también de estar interesado en analizar la política? Se dice que la juventud está como decepcionada de la política, no quiere inmiscuirse en temas políticos, pero dio una prueba estas últimas elecciones, Diego. Bueno, si hacemos un análisis completo de esto, ¿a quién beneficia que las personas desconozcan, más que todos los jóvenes, ¿no? Que toca tener en cuenta que en base a los censos poblacionales actualizados y proyectados a esta época, los jóvenes tienen una gran incidencia en el voto. ¿Cómo se puede demostrar que los jóvenes tienen una gran incidencia de voto? Por los resultados electorales. En estas elecciones hubo candidatos que apostaron a nuevas plataformas para promocionarse, como fue los candidatos de la izquierda democrática, del centro democrático y de todos los partidos políticos que utilizaron estas plataformas, como son las redes sociales, el Instagram, la plataforma hoy en día que se encuentra en auge, que es TikTok. Todas estas plataformas las han utilizado para impulsarse, pero este contenido no va a haber una persona quizás que tenga afines a su trabajo y pase en su trabajo todos los días. Ese contenido va directado y orientado para jóvenes. Sí, pero ¿por qué el Diego se orientó a ser un crítico político? Ya. Primeramente, es relacionado con mi carrera. Toca tener en cuenta que todo lo que es administración, comercio, la operación, el hecho mismo de ser una persona y contribuir o registrarse en el SRI, todo eso implica de que somos codependientes de una responsabilidad, es decir, de una norma, de un establecimiento o de algo que tenga que ver directamente a nosotros como ciudadanos. Con deberes y derechos. Obviamente, como debe ser en todo espacio, ¿no? Pero a esto toca analizar de que nosotros los jóvenes tenemos un campo muy amplio, pero esta desinformación que dice que ha hecho que los jóvenes se encuentren desanimados, de que a algunos les guste, de que a otros no les guste, de que hoy en día, no sé si esté correcto el término utilizar, se ha satanizado a la política y tener en cuenta que la política es lo peor. Pero eso es un patrón generado por personas las cuales se podría decir se han beneficiado de esto. Al momento que se niega el conocimiento, se niega la participación. Eso influencia a los mismos actores. Es por esto que en estas elecciones, en las anteriores y en cualquier tipo de elecciones vamos a ver a los mismos personajes. Y tomando en cuenta que también mencionaba el Diego, la comunicación es poder, ¿no? Es poder y muchas veces usted, nosotros no sabemos la magnitud que tiene la comunicación, pero si estamos conversando, si usted tiene un poder de decisión, pero sabiendo qué es lo que dice, qué es lo que propone, y justamente invitamos al Diego, joven, para que esté conectado con ustedes. Pero también nosotros, los adultos, con 52 años en mi caso, nos interesamos por esos cambios. Diego, ¿por qué administración, tecnólogo en administración? Decías que vas al SRI, que pagas y estás inmerso en lo que es la política de finanzas, ¿no? En este caso. Claro, más que eso sería por el tema administrativo mismo. Cabe recalcar que toda decisión pública afecta a terceros. Toda decisión que venga desde arriba afecta en diferentes maneras a los escalos de las estratas sociales. Pero en eso cabe analizar que una decisión influye a las masas. Es por eso que en el tema administrativo, por ejemplo, si yo voy a elaborar un producto o si voy a comercializar tanto, debo cumplir obviamente a legalidad, todo el tema legal, la suscripción, las patentes y todo eso. Pero para eso también está el tema de lo político, está incluido en todo en nuestra vida. El hecho mismo de tener una decisión de decir si me gusta esto o no me gusta eso ya es automáticamente política porque es la decisión. Y en base a eso es lo que se toman las decisiones. La administración comprende algo muy grande para todos porque en la administración comprende desde cómo administramos nuestro dinero, nuestro tiempo, desde cómo administramos los procesos a seguir, es decir, si yo tengo un proceso de aquí a 5 años, ¿qué voy a hacer primero, segundo, tercero?
pero la administración es quizás el campo más amplio en lo que tenga que ver con una secuencia de acciones, es decir, un efecto rebote. Es decir, por ejemplo, si en el tema tributario se genera una reforma o algo, directamente el tema administrativo se ve inmerso en eso. Porque, por ejemplo, si sube un impuesto, sube un tributo a pagar todo eso, el tema contable también debe actualizarse para ese tributo y por ende el precio puede subir, bajar, todo depende, ¿no? ¿Dónde estudió Diego? En el Instituto República del Ecuador, en Cotacachi, que es hoy en día fusionado con la plataforma COISTEC. En el República del Ecuador, Cotacachi, ¿es República del Ecuador fusionado? Hoy en día se encuentra fusionado lo que es el Instituto República del Ecuador y el Instituto Cotacachi para dar plataforma a COISTEC. COISTEC, ¿qué es el COISTEC? El COISTEC es el Instituto de Educación Superior Cotacachi. Ajá, ya, algo mencionábamos. Y ahí hay todas estas carreras igual. Sí. ¿Ya graduado, egresado del instituto? Sí, ya graduado, registrado el título en la CNC. Hoy en día a trabajar, a realizar trámites de lo que son el tema de trámites para patentes, oficios, documentos, redirigir, enviar, ayudar a las personas a que generen. Es decir, ahí por ejemplo se puede ver cómo hay personas que tienen su edad y todo, pero por la falta de conocimiento no saben cómo realizar un trámite, más que todo que incurrirlo en el tema administrativo. Y eso es muy necesario, ya que a través de eso depende mucho de los ingresos que tienen las personas. Ya. A ver, un corte me dicen, Diego, me parece que el tiempo ya se terminó para conversar, para aprender un poquito de lo que el Diego hace, dónde estudió. Y después de este corte comercial volvemos para conversar ya sobre el análisis coyuntural. Nuestro análisis que hacemos aquí en La Tulpa a través de APAC TV. Comente, opine, por favor, y active esa campanita en APAC TV y en su canal de YouTube también, Yactapi Noticias Otavalo. Ya volvemos con Diego Bosmediano. Flores. 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 El mejor regalo que perdura en la mente y el corazón. Realice sus pedidos con anticipación. Visítenos en el local número 53, sector de las Flores del Mercado 24 de Mayo en Otavalo. Familia Fiallo Sosa. Le esperamos. Kunanga Armanamanda Rimashu. Punjami armana kanchi. Mana kashpaka shu punjata yalishpami armana kanchi. Nachu hikunchi wawakuna mapayan mari. Chaymanda wawakunata mapa umasapa kunata charika mana alichukan. Paikunataka kunuya yakuguan armachipika ninanda mikushihu. Tutakunapashi unaita puñunjami. Este es un mensaje de FOSI con el apoyo de UNICEF Ecuador. Tu complemento ideal. Tu complemento ideal. Siéntete libre de ser tú y usar un complemento que vaya contigo. Estamos ubicados en la avenida Luis Enrique Cisneros y Juan Ignacio Pareja, Parque 31 de Octubre. Quinti, tu complemento ideal. Tu complemento ideal.
Gracias por estar en La Tulpa a través de APAC TV. Estamos con Diego Bosmediano, tecnólogo en administración, y entramos ya a analizar lo que sucedió el 7 de febrero. Hemos hecho una serie de análisis con varios politólogos, sociólogos, a nivel internacional y nacional, y ustedes tienen colgado eso ya en las plataformas de APAC TV y APAC Otavalo en YouTube. Así que si usted quiere enterarse y más sobre el movimiento indígena, cuáles son sus razones de salir a protestar, y sobre el racismo también que se ha generado a partir del reclamo del movimiento Pachacuti para ir a una segunda vuelta con Yacu Pérez, y todas estas incidencias, vaya a APAC TV y APAC Otavalo en YouTube. Y con Diego vamos a conversar también sobre este tema. Diego, ¿cuáles son las consecuencias de toda la política que se está manejando? Diego manifestaba que le hemos visto mal la política y ahorita estamos haciendo política, ¿no? Estamos haciendo política, pero la electoral es la que un poco separa a la juventud, a los adultos, a todos los ecuatorianos de participar activamente en esto. Cabe recalcar que la mayoría de jóvenes hoy en día no opta o no postula a un cargo público, es primeramente por desconocimiento. Segundo, porque como mencionábamos antes, se ha hecho un mal término y mal uso y se ha denigrado todo lo que es el término político. Desde el tema del activismo, desde el tema de la comunicación y todo, lamentablemente ha sufrido una serie de manipulaciones, lo cual ha tergiversado el verdadero significado. ¿Quién manipula y a quién? ¿Cómo manipula? ¿Cuál es esa manipulación? La manipulación existente es desde muchos puntos existe la manipulación, porque el hecho mismo de que ciertas personas realicen actividades incluidos en lo que es el tema de la administración pública, conlleva a que dicha persona tenga como, por así decirlo, detrás a un partido político que lo va a representar. Y detrás del partido político que lo va a representar están los dirigentes. Bueno, la mayoría de personas quizás que nos están viendo no conozcan, pero la mayoría de partidos políticos, antes de inscribir un candidato para eso, tienen que tener un proceso de elección entre ellos, es decir, las primarias, las que se llaman primarias, pero que no se practica, ¿no? Cuenta, ¿no? No se practica, y cuando ya salen los candidatos o ya salen ya tal persona va de candidato, pero ¿y a qué horas hicieron? ¿A qué horas con la ley en brazo armaron las primarias? ¿Cuántos candidatos hubieron? Ni siquiera saben los seguidores o los afiliados de los partidos o movimientos políticos. Como usted mismo menciona, en este caso hay personas que de los mismos partidos políticos afines a esas personas no conocen esto del tema de las elecciones primarias. Empezando por ahí, es un corte a la democracia, porque se corta el tema de la libertad de expresión de varias personas. Elegir, ¿no? Exacto, de elegir y ser elegidos, cabe recalcar eso. Pero a esto cabe recalcar que de todos los candidatos que estuvieron en estas elecciones, que fueron los 16 que nosotros conocemos, quizás de esos partidos, 1 o 2 daría elecciones primarias a mucho hablar, a mucho decir. Y eso es muy cuestionable, ya que, como mencionábamos antes, ese es el principio para poder eliminar la libertad de poder participar. Pero todos dicen que sí han hecho las elecciones primarias. Eso se puede probar a través de un informe, con número de votos, todo, pero a mi punto de vista debería ser un requisito. Hubo manipulado, de pronto también manipulación, de pronto sí hay los informes, porque es una normativa, ¿no? Es una normativa, las primarias, pero no se da. Y la manipulación de pronto también habría desde ahí, manipular firmas, votos. Más que la manipulación de firmas y votos, es la utilización de una imagen como representación de un partido. Pero una persona no puede hacer representación en general de todo, puede ser representación de un determinado sector y todo, pero mediante las votaciones de las primarias se puede llegar, como decir, a un censo más de aceptación de la mayoría, claro, como sería, ¿no? Pero en este caso es algo muy amplio de analizarlo y muy amplio de verlo, ya que puede haber tanto ideas de personas que pueden estar a favor, otras en contra, pero todos los candidatos que hubieron a nivel de asambleístas, a nivel de presidentes y todo, por su proceso y teniendo en cuenta lo que es la participación, el derecho a participar y ser elegido,
Ahí cabe recalcar que la mayoría de partidos políticos, como usted menciona, no hubo un proceso de primarias. Además, también, Diego y seguidores de APAC TV, hay que tomar en cuenta que en estas primarias pueden haber alianzas, unidades, y ahí se podría evitar tanto candidato, 16 candidatos inscritos, y la gente como que no tuvo mayor conocimiento a más de las circunstancias que estamos viviendo con lo de la pandemia. El voto nulo ganó. Es muy fuerte analizar que en nuestro país 11 de 16 candidatos tuvieron la menor aceptación que el voto nulo en el país. A esto también cabe recalcar que hubo actores políticos que estuvieron a favor del voto nulo. ¿Con qué incidencia? Eso faculta y favorece a terceros, ¿no? Que están dentro de la democracia, ¿no? Porque es un derecho también no estar de acuerdo. Exacto. Pero como siempre decíamos, pero todos los ecuatorianos estamos viviendo en un país con deberes y derechos, y después reclamamos, ¿y de qué reclamamos si votamos nulo, no? Y de pronto en blanco también, ¿no? Claro, pero independientemente de la elección que tenga uno como persona, cabe recalcar que lo que debe priorizar como tal es una responsabilidad al momento del sufragio, ¿no? Independientemente de que la persona vote, anule su voto, o tenga una orientación quizás por un asambleísta en un lugar y el presidente de otro partido, o diferentes opiniones que tenga la persona, ¿no? Lo cual tenemos que rescatar, y es algo que hoy en día no se ha respetado y no se ha hecho ver desde varios puntos. La política es la comunicación. El hecho de hablar de comunicación es hablar con el tema de respetar el ideal, que yo si tengo un pensamiento y usted tiene otro pensamiento, el ideal que nos debe llevar a nosotros a un proceso de evolución como sociedad es respetar el pensamiento, y hacer prevalecer la opinión de la mayoría de la sociedad, no de determinadas personas o de determinados intereses que hay de por medio, ¿no? Y los llamados, las personas. A ver, tenemos un comentario, Diego, de Adrián Imbaquingo. ¿Las redes sociales influyeron en la decisión de los votantes, dicen? Totalmente. Totalmente. Hoy en día cabe recalcar que uno de los candidatos que se encontraba en el reconteo en cuarto lugar es un candidato que prácticamente se encuentra No, o sea, más allá de eso, es un personaje nuevo, ¿no? Pero es un personaje que se posicionó a través de las redes sociales, a través de un plan estratégico, publicitario y de marketing aplicado correctamente. Los resultados se ven en las votaciones. ¿Y los contenidos, Diego? Además de, dice las redes sociales, de pronto Facebook, Instagram, YouTube y otras, el TikTok también, que ahora las herramientas digitales que se están utilizando, pero ¿son las redes sociales los que ganaron, las que ganaron, o los contenidos? Eso también es un análisis, Diego, porque a veces no hay contenidos y lo que nos mandan en las redes sociales aceptamos. Hablas mucho de la comunicación y eso es importante. Bueno. Al momento de hablar quién gana, es medio gracioso analizarlo, pero en términos monetarios, quien gana es la gran empresa de Internet, quien gana es Facebook, quien gana es Instagram, a donde pautan el dinero para que aparezca. Y la promoción que se realiza por marketing y redes sociales no es una promoción que está orientada a que aparezca todo el mundo, sino que uno escoge el segmento de mercado a donde quiere enfocarse eso. En este caso, y tanta cosa, ¿no? En este caso, toda esa publicación, todas esas tendencias de pautas que se hicieron fueron orientadas a los jóvenes, porque los jóvenes tuvieron una incidencia de voto muy alta. Eran, Diego, si la memoria no me falla, 6 millones de jóvenes. Entre adolescentes, los adolescentes tienen el voto facultativo, ¿no? Hasta los 17 años, de 18 para 29 años en el Ecuador son jóvenes. Y ese grupo hacia allá fueron los dardos de las publicaciones en redes sociales. Allá fueron y se dispararon. Allá fueron y se dispararon, porque cabe recalcar, no solo un candidato utilizó las redes sociales, utilizaron varios candidatos las redes sociales. Cada uno utilizó estrategias diferentes. Antes en la historia del Ecuador no creo que alguien se hubiera imaginado a un candidato saliendo en un TikTok disfrazado de viuda, y eso se viralizó. Pero eso no se viraliza con la finalidad de quizás ridiculizar al candidato. Eso se viraliza con la finalidad de posicionar el nombre del candidato y llegar a más personas. Si yo digo, la persuasión, ¿no? La persuasión. Pero ¿y los contenidos, Diego? Orientados directamente a adolescentes jóvenes. Y en esto del contenido es algo muy grave de analizar, que hay mucha política orientada al desprestigio,
hay mucha mala utilización de las tecnologías de la información y comunicación y se tergiversa y se genera varias afecciones a las personas. Diego, tenemos otro comentario de Samia Maldonado. A su criterio, ¿qué tan en serio se toman los jóvenes las campañas electorales en las redes sociales? Escuché comentarios de jóvenes que decían que van a votar por quien haga el mejor meme. Es lo que hablamos de contenidos, Diego. Ya. Bueno, la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero cabe recalcar a la afirmación que dice que alguien le ha dicho que va a votar por el mejor meme. Hoy en día en las redes sociales, la mayoría de adolescentes utiliza las redes sociales con ese fin, de entretenerse, de dispersar su mente. Más aún en la pandemia que nos encontramos hoy, que no tenemos la facilidad de salir a todos los lugares como las había antes, ¿no? La gente se encuentra mucho tiempo en las redes sociales. Según un estudio que yo vi, una persona utiliza el móvil alrededor de 6 horas al día. Todo el día va a pasar con eso, si no es más, ¿no? Y a eso cabe recalcar que si la información va a llegar, eso como le digo, eso es lo que concuerda con lo que acabé de mencionar antes. Si utilizan, por ejemplo, memes o campañas o utilizan, por ejemplo, el tema de utilizar una campaña improvisada o utilizar campañas con el tema del marketing y la publicidad, pero enfocada directamente a los jóvenes, eso tiene una frecuencia para hacerlo que su nombre siga posicionándose más. Pero solamente es posición de imagen, es posición del nombre, en este caso posición del candidato, Diego. Y vuelvo a recalcar, y los contenidos, ¿no hay allí una debilidad? De pronto los candidatos, en este caso Hervas, utilizó el TikTok, utilizó las redes sociales, pero ¿y los contenidos? O sea, el de la viuda, de deslizarse a través de su patineta era, o ¿cómo se llama ese vehículo? No algo de eso. Y otras situaciones que lo hacemos nosotros aquí, ¿no? Que es una vida, la cotidianidad de la gente, que nos reímos, nos burlamos con todo el respeto del mundo, pero y van a ser autoridades. O sea, ¿llegaron a los jóvenes solo con su imagen? ¿O crees, Diego, que sí llegaron con las propuestas que van a realizar en educación, salud, y eso concienció a la juventud y a los adolescentes para votar por esos candidatos? Bueno, si hacemos el análisis desde ese punto de todo el tema de la información que se publicó, se compartió y se analizó en todo el tema electoral suscitado, hay una brecha bastante amplia que existe entre las personas de una edad a los jóvenes, que es el tema de la ética y la moral. Hay mucha acusación al gobierno anterior y al gobierno anterior de temas de corrupción y muchos temas que en este caso, como estamos haciendo un análisis, también entrarían al caso, ¿no? Y desde ese tema se puede decir que las publicaciones hechas, o sea, el contenido como tal, fue orientado para, en primera, posicionar la imagen de la persona. En segunda, compartir de manera desviada, es decir, de segundo, tercero o cuarto plano, el tema de las propuestas. Y a esto también cabe recalcar que también hubo mucha publicidad enfocada en hacer mal al otro candidato, con el final de desprestigiar y quitar votos a un candidato para que el determinado candidato de preferencia de la mayoría de población siga estando en su puesto. Tenemos otro comentario. Paula López dice, ¿cree que en este proceso electoral existió mayor interés por votar tanto en jóvenes y adultos? Bueno, este proceso electoral apuntaba a que la mayoría de personas iban a realizar un voto nulo, ¿no? Incluso había el peligro y que se no rumoraba. acudamos a las urnas. Exacto, por el tema mismo del COVID, a eso cabe analizar y también entra al comentario de este tema de que el CNE como tal, el proceso de votaciones tuvo muchas falencias, más que todo en el tema logístico, tomando en cuenta el virus. Las capacitaciones. Las capacitaciones, el tema mismo de las personas que estaban deudores, el mismo tema de las inconsistencias en actas, el mismo tema de inconsistencias en números, el tema mismo de tener en cuenta que tenemos una plataforma que quizás tenga un límite de información de acceso en base al hosting que tengan, al dominio que posean. Y cabe recalcar que también puede haber sucesos como apagones de redes, que ya se suscitó también en estas elecciones, que es algo muy delicado. Se va la energía eléctrica, no sé qué pasa ahí, no sé. Hay muchos factores que pueden influir en eso, ¿no? Pero hubo mayor incidencia, mayor interés de los jóvenes y adultos en ir a las
a votar. Tenemos otro, Carlos López, estimado Diego. ¿Considera usted que el señor Leonidas Issa hubiese sido el candidato a presidente por Pachacutic? ¿Habría captado mayor cantidad de votos que el doctor Yacu Pérez? Bueno, a esto cabe recalcar que la opinión es personal y no en general, ¿no? Bueno, a ver, el proceso de Yacu Pérez es muy interesante, porque Yacu Pérez no es un personaje que aparezca de un día a otro en las votaciones. Yacu Pérez es un personaje que conlleva responsabilidad de la Ecuarunari, es un representante de las organizaciones sociales, es un defensor del agua, que aquellas personas que han estado incurridas en el activismo político, todo, bueno, yo que recuerdo, lo he visto desde hace mucho tiempo atrás, con su poncho muy humildemente, pero haciendo presencia en plantones como en el tema de la minería en INTAC, que es un tema muy delicado. El tema de Yacu Pérez es un tema muy amplio de analizarlo, porque él también tuvo una gran incidencia de voto de los jóvenes, pero los jóvenes hoy en día quieren algo diferente a lo que se viene instaurando. La mayoría de jóvenes, y esto es de conocimiento público, no están a favor de temas activismo minero. Justo aquí analizábamos eso, que la juventud, que tenemos confianza en la juventud, 6 millones de jóvenes, que los candidatos sí tenían ese porcentaje, que los adolescentes y la juventud, si vota por un candidato, ponen los presidentes asambleístas, provinciales, nacionales, parlamentarios andinos, y estuvieron muy conscientes de eso. Pero decíamos, son antimineros, son ambientalistas los jóvenes. Los jóvenes discuten en mesas así, cuadradas, redondas, rectangulares, sentados en el piso, como sea, los jóvenes discuten sobre el aborto. Hay muchos que están a favor del aborto, están a favor de una naturaleza con todos los derechos que tiene, y discuten sobre los temas de LGBTI, que eso no había propuestas así claras sobre esos temas, pero ellos sí estuvieron discutiendo, Diego. Sí, en este caso es muy amplio el tema, en el cual los jóvenes, más que todo por no estar siguiendo ese patrón que conllevaban las otras personas anteriores a nuestra generación. Es decir, por ejemplo, antes de hablar de un tema como el LGBTI o el aborto, en un hogar conservador, de preferencia de orientación católica o de cualquier religión, era lo peor. Lamentablemente eso nos ha cerrado a varias puertas, como es la primera, al diálogo, a la opinión. El respeto, a la libertad de decir yo opino esto, pero sin agredirnos, sin insultarnos, sino solo respetando la decisión, ¿no? En este caso, en los hogares ecuatorianos, más que todo, es un tema muy, muy amplio, porque nosotros como ecuatorianos, por el tema mismo de la educación que ha sido impartida a lo largo de la historia y todos los procesos que han llevado a que hoy en día estemos. Cabe recalcar que el Ecuador hoy en día es un país ya digitalizado. Tenemos acceso a las redes sociales, cualquier persona, y el internet, cosas que hace unos 20 años no tenía. Aunque la conectividad no existe, especialmente en el sector rural. Nos vamos con un comentario, teníamos un comentario en pantalla ahí. Evelyn Flores considera que el CNE fue responsable y organizado en este proceso electoral. Bueno, muy complicada la pregunta, ¿no? Pero... Personal, Diego. Personalmente hablando... que nos respeten las autoridades, nuestras opiniones, ¿no? Bueno, el tema, hablar de responsabilidad en el proceso electoral, el hecho mismo de que se haya cumplido y sin que existan, como se puede decir, como anteriormente se acostumbraba a ver el tema de los plantones. Obviamente hay un plantón ahorita que está en movilización, que es lo que comentaba antes, por parte del movimiento Pachacutic, por todo este tema, ¿no? Pero el CNE no fue responsable, ya que cabe recalcar que es lo mismo que pasó en el anterior proceso electoral. ¿Con Lenín Moreno? La plataforma electoral que se utiliza para el nivel del conteo de votos y para saber qué autoridad ganó o no, justo en esas fechas se apaga, y es un tema muy correspondiente a la responsabilidad de las personas que están a cargo de la institución. Crea una cierta duda, ¿verdad? Sí, pero eso cabe recalcar que no es directamente la persona que esté al frente de la institución como tal del CNE, sino es las personas que quizás estén en el proceso de TICS,
las personas que estén a cargo de como tal de la aplicación de todo eso, son aquellas personas las que tienen que emitir un informe y obviamente hay también veeduría para esto y se determinará si tiene una sanción o no. A propósito, Diego, nosotros publicábamos de algo de si el sistema informático es vulnerable y nos decían, no, ese tema no, vamos a analizar tal cosa, pero le preguntábamos a Diego y decía que sí, o sea, sí podemos conversar sobre ese tema también. Nos quedan 4 minutitos y si usted quiere seguir comentando, quiere seguir opinando, pregunte ahorita, pregúntele a nuestro invitado Diego Bosmediano. Jorge Narváez dice, ¿cómo motivar a los jóvenes para que participen en la política partidista? A ver, primeramente, ¿cómo se puede motivar a los jóvenes? Es dándoles un incentivo, pero el incentivo no puede ser económico. El incentivo que más sirve para la ciudadanía y el incentivo que más sirve para la sociedad, para que nos construyamos como sociedad, es el tema mismo de la educación. Anteriormente, varias organizaciones políticas, como el tema mismo de que existía antes escuelas de formación política, en el cual se analizaba todo el tema de la ética, el profesionalismo, el tema mismo de la incidencia de la ideología, de dónde pertenece la ideología, qué finalidad tiene. Si yo tengo tal orientación, voy a ir a tal orientación guiado por esto, por este otro. Pero esa sería responsabilidad de los movimientos o partidos políticos, Diego, o sería una carrera universitaria desde la secundaria. Bueno, lo ético sí, ¿no? Desde la niñez, desde los primeros años de escolaridad. Pero más responsabilidad sería de los movimientos o partidos políticos. El sistema educativo. Todo un sistema educativo. Todo el sistema educativo es el que tiene que reformarse para generar estos cambios. Y también el sistema el término de hablar del sistema de comunicación existente dentro de nuestro país, porque desde ahí es de donde se genera todo. Educación. Es bastante amplio y bastante preocupante como país analizar que la educación de tercer nivel prácticamente se encuentra, a mi punto de vista, secuestrado por varios factores económicos, ¿no? Y es muy complicado analizar porque si tú bloqueas la educación a las personas, la persona va a desconocer el tema y si desconoce el tema, por ende no va a prestar atención al tema. Y si desconoce del tema, obviamente no va a querer participar ni saber qué es. El conocimiento es poder, ¿no? El Exactamente. conocimiento es poder, porque si lee libros, si está escuchándole al Diego lo que dice, no, lo que me dice el Diego o lo que habla la Jimena ahí, la que le está entrevistando, no me agrada, hablan tonterías. Pero si usted dice, a ver, voy a investigar, voy a ver qué dicen, no, si tienen razón o no tienen razón, y yo tengo la razón, pero se va armando criterios, ¿no? Se va armando opiniones, pero con argumentos, con fundamentos. Tenemos otro comentario, nos dicen los compañeros, dice Santiago Mejía. Querido Diego, ¿qué se puede rescatar de forma negativa o positiva sobre este proceso electoral? ¿Y qué expectativas tiene sobre esta segunda vuelta? Sí, pues ya el 11 de abril nos toca. De forma positiva lo que se puede descargar es que hoy en día por el proceso mismo, por el tener acceso al Internet, se está generando un cambio de generación, un cambio de pensamiento y hay personas que están interesadas en estos procesos. Hay personas que si se les brinda la oportunidad y la educación y se les forma de una manera correcta, quizás puedan ser los representantes de un proceso político a futuro. Pero, como vuelvo y repito, todo esto será necesario solo si existe una reforma en la educación como tal de toda la población. Claro. Diego, lo que acababas de decir es las oportunidades, ¿no? Por eso es que también este medio de comunicación, APAC TV, abre estos espacios a nuevos actores políticos. Y si usted quiere también hablar, por aquí me dicen algo que está el pelo, no importa, estamos en la tulpa, estamos en la tulpa, me dice que me va, disculparán seguidores de APAC TV, estamos conversando aquí con Diego Bosmediano. Diego, como decíamos, si quieren los espacios, la ventaja es que hoy las redes sociales, usted se monta su propio canal, pero lo que sí recomendamos es que lo haga con respeto y lo haga sabiendo qué es lo que comunica, lo que informa, porque las redes sociales tienen una incidencia tal que la responsabilidad no hay que dejarla
para los que miran, sino es nuestra responsabilidad, como lo hacemos aquí, Diego. Y decíamos, si usted tiene opiniones diferentes a las del Diego, si tiene opiniones diferentes a los que se sientan aquí en La Tulpa, pidan a través de APAC TV, comenten, opinen, por eso es que estamos en vivo y en directo, porque sus comentarios son valiosos para que las autoridades evalúen también qué es lo que piensa la juventud, qué es lo que piensan los adultos mayores, qué es lo que piensan los niños, los adolescentes, porque también piensan, ¿no? También pensamos. Diego, algo más que añadir, como decía, ¿qué esperas para la segunda vuelta? ¿Qué opinión tienes? Va a ser un proceso que obviamente va a marcar la historia de los próximos 4 años del Ecuador, ¿no? Pero en este punto de vista, analizándolo así, o sea, tendría que respetarse la decisión popular. Eso es lo que, a mi humilde opinión, desearía, ¿no? Que se respete la opinión popular, la aceptación de votos de la mayoría de la población por el candidato que estén de acuerdo, y tener en cuenta que nuestro país atraviesa una crisis muy grande, crisis sanitaria, económica, moral, social, muchos factores. A esto cabe recalcar que la educación es lo que más se ha visto afectado en esta pandemia, en términos como el de la conexión a internet y la ruralidad, lo que usted mencionaba antes. O sea, que cualquiera que sea la persona que llegue a un índice o a un puesto de poder, ejerza lo planteado en su plan de trabajo, pero lo ejerza sin favoritismo de terceros, sino de una manera imparcial. Algo muy difícil, pero que se lo puede hacer. Que se lo puede hacer, ¿no? Muchas gracias a Diego Bosmediano. No será la primera vez que le tengamos aquí sentado en la Tulpa, un espacio de diálogo intergeneracional e intercultural con enfoque de género ambiental. Tratamos diversos temas y más ahora que esta coyuntura política, económica y social nos trae concentrados a nosotros los ecuatorianos. Y gracias, Diego. Gracias, Diego, nuevamente por estar en APAC TV. Ya volvemos después de esta pequeña pausa comercial. Y qué bien que nos sentimos aquí en APAC TV cuando estamos acompañados de ese entusiasmo, ese optimismo, esa sabiduría, ese conocimiento que tiene la juventud. Por eso es que abrimos los espacios, las puertas de APAC TV, cuando transmiten nuevas formas de ver la vida, cuando transmiten nuevas formas de pensamiento, cuando no se quedan estancados en un solo pensamiento que yo soy de izquierda, pero yo no voy a hablar con los de la derecha, yo soy de derecha, pero yo no voy a hablar con los de izquierda, yo soy de centro izquierda y aquí me quedo, no soy ni blanco ni negro, pero cuando esa juventud es así, irascible, esa juventud es protesta, esa juventud tiene esas ganas de transformar el mundo. Con conocimiento muchas veces decimos, no, pues son maleducados esos jóvenes, cómo protestan, pero son unas formas de reaccionar, formas de entender al mundo también, pero muchas veces no los entendemos, nos creemos los adultos ya súper vividos y que nosotros tenemos toda la sabiduría, la sapiencia y que los jóvenes no tienen derecho a opinar. Y a ser escuchados sobre todo, ¿no? Estuvimos conversando con Diego Bosmediano, tecnólogo en administración, y algo que nos llamó la atención, la educación, dice, de tercer nivel se encuentra secuestrado por factores económicos. Qué lamentable, la educación que es golpeada en esta pandemia, esta educación que se ha visto desmejorada totalmente, sin conectividad en el sector rural especialmente. Un 95% no tiene internet en los hogares rurales, y si tiene internet no tienen dispositivos electrónicos, no tienen computadores, no tienen un celular, y si tienen un celular no tienen con las capacidades de un celular para poder recibir clases, para poder enviar mensajes, para poder ingresar a Google, para hacer las investigaciones que requieren los maestros. Los maestros empiezan a dar sus clases de una forma tan
al inicio al menos incomprensible hacia el estudiante, hacia los padres de familia. Empiezan a relatar historia, literatura, geografía, hasta educación física, les hacen hacer en el cuarto donde están los niños. Deben buscarse también otras formas de realizar. De pronto les hacen saltar soga en el cuarto donde están los niños. Golpean las mesas, golpean los computadores, golpean los celulares, y si se daña, ha habido muchos casos de eso. Así que también a ustedes, profesores, a los padres de familia, a los familiares, la educación, y lo que decía Diego Bosmediano. Dice Diego que hay los jóvenes que están buscando generar cambios, generar pensamientos, y la educación es un pilar fundamental para ello. Y esperemos que esa juventud nos siga dando esas energías y ese empujón también para seguir uniéndonos, apoyándonos y organizándonos para que usted también proteste. Es nuestro derecho, pero con respeto y con argumentos. Con esto despedimos La Tulpa, un espacio de diálogo intergeneracional donde discutimos, donde podemos nosotros también concluir, sacar opiniones, comentarios, sugerencias. Y si usted tiene un tema, ahorita se le viene un tema, o tiene en su comunidad, en su barrio, en el cantón, dice, yo tengo este tema, pero que no me dan espacio, llámenos por interno. Y aquí estamos listos para sentarnos aquí en La Tulpa. Les anunciamos, tengo unos 30 segunditos, a ver, ¿algo me dicen? Dice Luis Burga Males, ¿qué solución se podría buscar o sugerir para evitar las fiestas en Otavalo y en sus comunidades? Gracias, Luis Burga, no sé, me parece el apellido de pronto de Eugenio Espejo. Justamente me voy a robar un tiempito. El día de hoy los comunicadores, periodistas que estamos en la calle haciendo cobertura, como este medio de comunicación APAC TV, como otros colegas periodistas de aquí del Cantón Otavalo, nos reunimos y siempre estamos en contacto, ¿no? Tenemos la preasociación de comunicadores y periodistas del Cantón Otavalo, y nos preocupaba mucho el asunto de que las autoridades están de que esas no son mis competencias, es que la gobernación tiene competencias, es que el municipio de Otavalo no tiene esas competencias, y mientras tanto, Otavalo, ¿qué pasa con los ciudadanos? Desprotegidos. Sabemos que los dos lados tienen competencias, pero quien más competencia tiene, porque tiene toda su infraestructura, es el Ministerio de Gobierno. ¿Y quién está bajo el Ministerio de Gobierno? La gobernación. ¿Quién está bajo la gobernación o toda la articulación, coordinación? Con la Policía Nacional, con los intendentes de policía, comisarios municipales, nacionales de los 6 cantones de la provincia de Imbabura y del país, y los tenientes políticos en cada parroquia son las jefaturas políticas, y las jefaturas políticas tienen coordinación, están al mando, si cabe el término, de la gobernación de Imbabura. Pero el municipio de Otavalo también, según el COTAD, tiene la obligación de cuidar la seguridad ciudadana. Pero mientras esto se da, que yo dije que no dije, el día de ayer nomás estuvimos conversando con el jefe político y dijo, a mí no me han invitado a las reuniones los del municipio de Otavalo. Pero él es parte del COE cantonal. La gobernación es parte del COE provincial y preside el COE provincial. Y veíamos también declaraciones de Juan Zapata, el presidente del COE nacional, ¿no? Juan Zapata, y un evento que se suscitó aquí en Peguche, alarmó a nivel nacional e internacional, más de 3,000 personas. Pero aquí en APAC TV decíamos y preguntábamos siempre a las autoridades, aquí sentados también estuvieron, ¿y qué pasa con otras comunidades anteriores? Huaycopungo, Carabuela también, Morocho, en los cantones, y no solamente aquí en Otavalo, en el Cantón Otavalo. ¿Por qué no sancionan o por qué no buscan soluciones antes de que se den los eventos? Y a propósito que les mencionaba al inicio de los comunicadores, llamamos al secretario de Seguridad del municipio y del COE cantonal, Marcelo Burbano, y le dijimos que queríamos conversar
tener una rueda de prensa. Nosotros armamos la rueda de prensa, los comunicadores y periodistas de aquí de Otavalo, para conversar sobre este asunto. Y también llamamos a la gobernación de Imbabura para decir que en territorio también, por favor, vengan a dar declaraciones. Hoy había una rueda de prensa de la gobernación de Imbabura para dar a conocer a los imbabureños, a los ecuatorianos, sobre las sanciones que van a tener los responsables de los eventos en el Cantón Otavalo y en la provincia de Imbabura, especialmente los de Peguche. Pero bueno, llamaron por ahí los asesores. Y sí, el día de mañana estará acá la gobernadora en la jefatura política del cantón para conversar con los medios de comunicación otavaleños. Y ahí vamos a preguntarle también lo que usted está cuestionándose, el seguidor de APAC TV que decía qué hacer para que no haya la fiesta. Pero a más de las organizaciones, a más de las autoridades, usted, yo, tenemos responsabilidad con nuestra familia y los ecuatorianos. Y el mundo, la salud es lo primero. Así que mañana estar pendientes de APAC TV, que estaremos transmitiendo esta conversación con la gobernadora, y hoy día subiremos ya en unos momentos la conversación que mantuvimos con Marcelo Burbano. Así que estaremos aquí en la Tulpa conversando y conversando con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por estar comentando, gracias por suscribirse a su canal de YouTube, Yactapi Noticias Otavalo. También a su canal de YouTube, APAC TV, APAC Otavalo. Y por seguirnos en APAC TV en Facebook. Instagram también, @APAC Otavalo. Twitter es ese, el Twitter. Nos vamos hasta el día miércoles a la 1:30 de la mañana. Estaremos nuevamente con otros invitados en La Tulpa. Hasta entonces. La Tulpa. Diálogo intercultural e intergeneracional.